Perfecto. Bueno, bienvenidos al canal de INTA de Valle Inferior. Me presento, mi nombre es Gastón Fuentes, soy ingeniero agrónomo, me especialicé en frutos secos, formo parte del área de fruticultura de la estación experimental del Valle Inferior de Río Negro. Hoy voy a estar de soporte a quien nos va a dar la charla, Darío Martín. La dinámica va a ser sencilla, mientras Darío nos da su charla, su presentación. En la medida que vayan surgiendo dudas, preguntas, las pueden escribir en el chat hacia la derecha y luego las retomamos hacia el final. Si son muchas preguntas, tal vez no las podamos contestar todas por cuestiones de tiempo, pero van a quedar nuestros contactos, tanto el de Darío como el mío como el de Silvia Gallo, que también forma parte del área de fruticultura. Bueno, lo presento a Darío. Darío Martín es licenciado, forma parte también del equipo técnico del área de fruticultura de la Estación Experimental del Valle Inferior de Río Negro. Actualmente es coordinador del área vegetal de la misma experimental. Además, forma parte del equipo técnico y directivo del clúster de frutos secos de la Nor Patagonia. Y actualmente es docente de la Cátedra de Fruticultura de la Universidad Nacional de Río Negro. Bueno, sin más preámbulos, cedemos la palabra a Darío para que nos dé la charla que se titula Plantación y sistemas de conducción en avellano y nogal en la Nor Patagonia. Darío, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Gastón, por la presentación. También les quiero dar la bienvenida a todos y agradecerles, digamos, que estén participando, que estén del otro lado. Espero que esta charla, esta capacitación les sea de mucha utilidad, o bien que les genere algún tipo de inquietud y que después, como bien dijo Gastón, al final de la charla podamos responder algunas preguntas si es que existen, o bien nos pueden después escribir por correo electrónico y nos contactamos por ese medio. Al final de mi presentación voy a presentar los contactos. Un segundo que activo la presentación. Bueno, un poco la idea de la charla es ahondar en dos aspectos que a mi criterio son fundamentales y que de alguna manera garantizan el éxito de una futura plantación, sea de nogal o sea de avellano, como son todo el proceso de la plantación propiamente dicho, y de cómo llevar a cabo el sistema de conducción elegido en nuestras condiciones de la Nor Patagonia. ¿Por qué marco por ahí un poco el tema de la condición norpatagónica? Básicamente porque tenemos condicionantes de tipo climáticas que de alguna manera, digamos, afectan a nuestros cultivos y que nosotros tenemos que considerarlas y analizarlas para llevar a cabo prácticas, digamos, que lleven adelante nuestras plantaciones de la mejor manera posible. Bueno, esta charla se enmarca dentro de los proyectos de INTA y también está organizada por el clúster de frutos secos, del cual formamos parte, junto con otras organizaciones y cámaras de productores. Bien, les decía, digamos que acá en el círculo verde indiqué los tres valles de la Nor Patagonia donde se producen frutos secos. En la zona más costera, digamos, se encuentra el valle inferior del Río Negro. En el centro está justamente el valle medio de la provincia o del Río Negro, y en la zona más alta, el alto valle de la provincia de Río Negro, Neuquén. En los tres valles se producen nueces, y en el valle inferior, digamos, nos caracterizamos por la producción de avellanas, básicamente, es la principal zona productora de avellanas del país. Y también productora de nueces de la Nor Patagonia. Hay algo de producción de avellanas también en Valle Medio y algunas pequeñas plantaciones en el Alto Valle. Esta región norpatagónica se caracteriza por ser de clima templado frío. Yo ahí en cada cuadrito les indiqué la temperatura media anual promedio
de cada una de las regiones, y vemos que las temperaturas van de los 14 grados hasta los 15 grados en promedio anual, ¿no? Lo que nos clasifica como zonas frías, ¿no? Templadas frías. Otro factor climático que nos caracteriza son las bajas precipitaciones que tenemos. Vamos de los 400 milímetros al año hasta los 250 a medida que nos metemos hacia el continente, ¿sí? O sea que eso nos clasifica como una zona semiárida o árida. Otro factor climático que nos caracteriza como región norpatagónica son el tema de los vientos. Nosotros tenemos vientos prácticamente todo el año, y los vientos más intensos se dan en los meses de noviembre y diciembre, por ahí sumaría enero, donde tenemos varios días con ráfagas que superan los 70 kilómetros por hora. Hemos tenido vientos incluso de más de 100 kilómetros por hora. Otro factor climático que nos caracteriza son el tema de las heladas tardías primaverales en los tres valles, ¿sí? Vemos que en la zona de Valle Inferior las heladas tardías primaverales más frecuentes se dan en el mes de octubre, pero hemos tenido casos de heladas intensas, casi de menos 2 grados, en el mes de noviembre. En la zona de Valle Medio también presentan heladas tardías primaverales, frecuentemente caen en el mes de septiembre, pero también han tenido problemas de heladas en el mes de octubre. Y la zona del Alto Valle, bastante parecida a la nuestra, con heladas tardías primaverales frecuentes en el mes de octubre, con valores extremos bastante intensos en el mes de noviembre, en algún año en particular, en el cual alcanzó los menos 4 grados. ¿Sí? O sea, resumiendo, nuestra región se caracteriza por ser templada fría, semiárida o árida, muy ventosas y con alto riesgo de heladas, ¿sí? Todas estas condiciones hacen que nosotros tengamos que tener algunos cuidados a la hora de encarar un cultivo, en este caso avellanos o nogales. Como les decía, las escasas precipitaciones hacen que los cultivos en nuestra región tengan que ser regados, ¿sí? El cultivo en la zona, en los valles, son todos bajo riego. El sistema más utilizado es el sistema gravitacional, dado que en los tres valles existen sistemas de canales de distribución de agua, que toman agua del Río Negro, y que lo distribuyen a través de canales a nivel parcelario, a nivel de finca, o de chacra, como lo decimos acá. Otra cuestión, digamos, importante que les mencionaba es el tema de los vientos, y una de las recomendaciones que nosotros siempre realizamos a quien quiere empezar un emprendimiento productivo frutícola es el de disponer de buenas cortinas rompeviento para proteger a los cultivos, ¿no? Los vientos intensos que les mencionaba hoy básicamente frenan el crecimiento de la planta, producen roturas de ramas, dificultan mucho la conducción de la planta, y en casos extremos han llegado a voltear o a derribar árboles. Y el avellano en particular es una especie bastante sensible y es muy afectada por los vientos calurosos, intensos y de baja humedad relativa que solemos tener en los meses de diciembre y enero, generándole un estrés importante que digamos, afecta muchísimo a la parte vegetativa de la planta. Entonces, el tema de disponer de buenas cortinas rompeviento en nuestras condiciones es muy importante a la hora de plantar nogales o avellanos. Este gráfico muestra la marcha de la temperatura diaria de un mes de enero en particular, que está marcado en rojo, ¿sí? En el eje izquierdo ven la referencia de la temperatura, y la línea azul muestran la marcha de la humedad relativa mínima también del mes de enero. Aquí en la abscisa derecha, digamos, se muestra la referencia, y vemos cómo en el mes de enero tenemos varios días con temperaturas superiores a 30 grados, con humedades muy bajas, ¿no? Humedad relativa muy baja, de 15% o menos. Esa condición, digamos,
hacen que las plantas sufran muchísimo estrés, sobre todo cuando no, digamos, no se las riega o no se las cuida de manera adecuada, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito del tema. Algunas fotografías del efecto que produce el viento en nuestra zona. Estas son plantas de avellanos que obviamente esta situación es prácticamente constante todos los días en los meses de noviembre y diciembre, y eso hace que los brotes ya queden inclinados en la dirección del viento predominante en esa época, ¿no? Con lo cual dificulta muchísimo el tema de la conducción de la planta. En la imagen de la derecha muestra una planta bastante estresada, un poco le comentaba hoy el efecto del estrés que sufre el avellano por los vientos calurosos de baja humedad relativa, y generan en las hojas un síntoma muy característico de borde de quemado de hoja, que desde ya reduce muchísimo la capacidad fotosintética de la planta y la producción, ¿no? Estas son imágenes también del efecto que produce el viento en nuestra región en los nogales. Los nogales, digamos, cuando son plantados para conducirlo de determinadas maneras, en este caso es una plantación que fue plantada para conducirla en eje, y en su momento, digamos, no se le colocó un poste fuerte, digamos, que ayudara a conducir la planta, y los vientos, digamos, un poco hacen que pierdan esa predominancia que nosotros buscamos con algunas prácticas, digamos. Y cuando las plantas son pequeñas, y uno coloca, digamos, un tutor un poco alejado de la planta empieza a sacudirse por el tema de los vientos, los brotes se quiebran, y bueno, toda esa situación un poco afecta o dificulta muchísimo después la conducción que uno le quiere dar a las plantas. Con lo cual, a la hora de implantar un cultivo de avellanos o de nogales en nuestra región, en nuestra zona, es importante disponer de buenas cortinas rompeviento, sobre todo en el avellano. Muestro una fotografía de una plantación pequeña de 2 años de edad de avellanos, con muy buenas cortinas, y bueno, y la de abajo es una plantación joven de nogal, también bien protegidas. Una de las cosas que solemos recomendar acá en nuestra región, un poco para atenuar el efecto estresante de los vientos calurosos y secos del verano en el avellano, es el de proponer cuadros de plantación pequeñas, de 1 hectárea, 1 hectárea y media. Aprovechamos el sistema de riego que nosotros tenemos en la región, que es el gravitacional, y solemos regar por mando, y esa situación de protección más el riego superficial por manto, es como que generamos un ambiente distinto, elevamos la humedad relativa ambiental o circundante a la planta, y la planta sufre menos el estrés. Esta situación nosotros la podemos hacer acá, básicamente porque disponemos de buena cantidad de agua, ¿no? Saliendo de la cuestión climática, otro de los aspectos sumamente importantes y que ayuda a definir o no la plantación de un cultivo frutal, en este caso el avellano o el nogal, es el tema del suelo. Siempre recomendamos explorar el suelo en profundidad a través de estas aberturas que nosotros le llamamos calicatas, dado que nos brindan muchísima información, ¿sí? Nos permite conocer la profundidad del suelo. En ese sentido, el avellano es una especie que presenta un sistema radicular bastante superficial, distinto al sistema radicular del nogal, que es más profundo. Nos permite la calicata también determinar el nivel freático del sitio, detectar algún tipo de capas duras que existan en profundidad y ver si la podemos eliminar o romper con algún tipo de implemento que nosotros tenemos. Y también nos ayuda a determinar la profundidad de muestreo, y no muestrear por, digamos, profundidades preestablecidas, sino que analizamos
cada horizonte y analizamos y muestreamos por horizonte para evitar mezclas de suelos. Y desde ya siempre se recomiendan análisis de base para ver si el suelo es apto o no para tal o cual cultivo. Análisis mínimos, el de salinidad, el de pH y el de calcáreo. Cada uno de los cultivos tiene sus requerimientos, no vamos a entrar en detalle. Pero siempre es bueno explorar el suelo antes de plantar un cultivo frutal en general, ¿no? Esta imagen satelital es de una plantación de avellanos. Podemos ver claramente en uno de los cuadros, que le estoy marcando, cómo uno estima que el desarrollo de los árboles fue bastante parejo, y a diferencia por ahí de los cuadros lindantes, donde vemos grandes manchones, donde estimamos que la planta no creció de la manera adecuada, ¿no? Y todo nos hace pensar que hay cuestiones de suelo en esos sectores que no fueron quizás tenidos en cuenta a la hora de planificar la plantación. Ahí ven imágenes de cada uno de los sitios. Vemos que en el sector de suelo bueno, aparentemente, las plantas desarrollaron muy bien, de manera pareja, y contrariamente, en el sector de suelo complicado, hay faltante de plantas, plantas de distinto desarrollo. Esta situación complica muchísimo las cuestiones posteriores de manejo del cultivo, como son el riego, como son la fertilización, los tratamientos fitosanitarios, digamos, en general se complica bastante el manejo. Es preferible atrasar 1 o 2 años la plantación y utilizar esos años para mejorar el suelo a través de abonos verdes, a través de lavados, es decir, que son salinos, aplicación de yeso, bueno, en fin, determinar, digamos, a qué se debe el problema y ver si podemos solucionarlos antes de plantar, para evitar llegar a este tipo de situaciones. Una fotografía de una plantación de nogales, en donde no eran las mejores condiciones para ser plantada, ¿no? Una de las labores que solemos recomendar cuando hay algún tipo de condicionante de profundidad de suelo es armar camellones a lo largo de la fila de plantación para ganar algunos centímetros de suelo. Esto siempre por ahí lo sugerimos, sobre todo en el avellano. Yendo ya estrictamente a lo que es plantación y sistema de conducción, en estos cultivos vamos a empezar por el avellano. Y para empezar, bueno, una de las primeras cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de planificar una plantación frutal es si vamos a disponer de plantas de buena calidad. Y aquí llamamos una planta de calidad en avellano a una planta autoenraizada de 2 años. ¿Sí? El avellano, digamos, se obtiene a través de acodos o de cepadas, y se realizan, se autoenraizan, digamos, y no como en otros frutales que está constituido por un portainjerto y un injerto. Son clones que se obtienen aprovechando la capacidad de rebrote que tiene la especie. Bueno, se recomienda siempre plantar plantas de 2 años, de buena densidad radical, de un brote que tenga más de 1 centímetro de diámetro, una altura mayor a 1 metro, y que en general presenta un aspecto sano. Ya siempre recomendamos adquirir plantas de viveros que estén inscriptos en el INASE y en el SENASA, ¿no? El marco de plantación más utilizado en nuestra zona es de 5×4, 5 metros entre fila y 4 metros entre plantas. Eso da un total de 500 plantas por hectárea. Podemos jugar con una mayor densidad en plantaciones 5×3, 5×3,5.
cuando disponemos de un suelo que quizás tenga algún tipo de condicionantes, o si elegimos alguna variedad menos vigorosa, digamos, ¿no? Y contrariamente podemos tener plantaciones, digamos, a 6x4, a 5x5, cuando tenemos suelos muy fértiles y optamos por una variedad vigorosa. Pero en general, la mayoría de las plantaciones de la región y la mayoría de los lugares donde se producen avellanos en el mundo se plantan a 5x4. Existen dos grupos de variedades bien definidos en avellanos. Una es la variedad Tonda di Gifoni, que es una variedad italiana que produce fruta muy apreciada por la industria. Es una fruta redonda que tiene un alto rendimiento al descascarado. El árbol es de vigor medio, brota más tempranamente que la otra variedad que se planta, que es Barcelona. Barcelona es una variedad que produce fruta más grande, más apta para el consumo de mesa, y se caracteriza por ser vigorosa. El avellano es una especie presenta autoincompatibilidad y es muy específica, con lo cual requiere de un elevado porcentaje de polinizadores. Y siempre se suele colocar 2 o 3 polinizadores dentro de la plantación. Aquí les indico las 2 variedades principales y su grupo de variedades polinizadoras. A modo de ejemplo, en este esquema vemos el diseño de una plantación de 1,5 hectáreas aproximadamente, compuesta por la variedad Tonda di Gifoni, que son los puntos en verde, y 3 variedades polinizadoras en un porcentaje de 16%. Se suelen colocar filas completas de variedades polinizadoras, seguidas de 5, 6 o 7 filas completas de cultivar principal, y nuevamente se repite fila completa de polinizadora. Sugerimos de manera intercalada por si en algún año en particular hay algún tipo de problemas en la floración de estos polinizadores. Existen otros diseños de plantación, pero digamos, este es bastante adecuado y el que por ahí más se utiliza en la zona. Esta es una plantación aquí del Valle Inferior, ya adulta, de muchos años, más de 20 años, que fue plantada a 5x3. ¿Sí? Vemos como los árboles han crecido muchísimo, digamos, justamente es la variedad Barcelona. Todavía por ahí en aquellos tiempos, cuando se plantó esta plantación, no se conocían cómo era la respuesta vegetativa de la variedad, y se la plantó a esta densidad, y bueno, hoy aún está esta plantación, y uno puede ver cómo, digamos, los árboles han generado ya mucha madera en la parte basal, poca producción de hojas. La producción está donde hay luz, o sea, en altura, y es de esperar que con los años, digamos, los rindes vayan disminuyendo. Porque el avellano responde mucho a la iluminación para la producción de frutas. Donde hay luz, seguramente va a haber flores y fruta. En Chile se están trabajando con sistemas más densos, a 5x2,5, incluso a 5x2, en ensayos que ellos denominan de marco dinámico, porque establecen que cuando las plantas empiezan a competir, tienen que eliminar una planta por medio. Digamos, las plantaciones que hoy están en estas condiciones son todavía jóvenes, no sabemos cómo se van a comportar, digamos, ¿no? Lo que sí es seguro, digamos, que sacar plantas de una plantación es sumamente laboriosa y costosa, y a la hora de hacerlo, por ahí, a pasar en otros cultivos, no se hace. Entonces la plantación en sí queda en el marco original y se empieza a envejecer,
empiezan a caer los rendimientos y se generan este tipo de problemáticas. En cuanto a la plantación del avellano, la época puede ir desde mediados de junio hasta mediados de agosto. Acá la variedad Tonda de Gifoni, que es la más temprana, está brotando alrededor de mediados de agosto. Esto, digamos, cuando es preferible que la planta se plante en pleno reposo vegetativo, pero, digamos, podemos extenderlo un poquito más en el tiempo y jugarnos un poco más si vamos a tener la seguridad de estar muy atentos con el tema de los riegos posteriores a la plantación. Se suelen hacer hoyos de manera manual o bien con holladoras. Y una de las cuestiones que solemos recomendar en plantación es una fertilización de fondo, principalmente con algún fertilizante fosforado, porque, digamos, sabemos que los suelos de nuestra región carecen de este nutriente, al igual que el de nitrógeno. Son bastante ricos en potasio, en calcio, en magnesio, pero bueno, presentan grandes deficiencias de fósforo, y es el momento que nosotros tenemos para colocar este nutriente, que en lo particular no es móvil en el suelo, para colocarlo a nivel de las raíces, ¿no? Fertilizantes, bueno, pueden ser abonos orgánicos, fertilizantes tradicionales, fertilizantes recubiertos de lenta liberación de nutrientes. Ello dependerá, digamos, del capital del productor. Pero de base siempre recomendamos un fertilizante fosforado. Otra de las cuestiones que solemos recomendar cuando las raíces presentan gran longitud es una poda de raíces. Inmediatamente después de la plantación, de la colocación de la planta en el pozo, se sugiere un buen riego de asiento, con no menos de 20 litros de agua. Luego, la poda de formación va a depender del sistema de conducción elegido. El avellano se puede conducir a monoeje o eje único, o bien a multieje o mata o de manera arbustiva. Cada uno de los sistemas tiene sus ventajas y desventajas, no vamos a entrar en ello, simplemente vamos a explicar cómo formar la planta siguiendo estos dos sistemas. Para formar una planta de avellano en monoeje o en eje único, si nosotros partimos con una planta de buena calidad, se recomienda rebajar el eje hasta los 70-90 centímetros de altura. Ustedes pueden ver una planta recién puesta, se la riega y después se la rebaja. Durante ese primer verde se suelen realizar trabajos de desbrotes, se suelen eliminar todos los rebrotes laterales que están por debajo de la tercera o cuarta ramificación de este lápice, y también se tienen que controlar los rebrotes basales o hijuelos. Este sistema de conducción a eje único permite la posibilidad de usar cartuchos protectores, y esto nos permite, digamos, la aplicación de herbicida para el control de malezas entre las filas, a lo largo de la fila. El avellano es una especie poco competitiva con las malezas y detiene rápidamente el crecimiento cuando es invadida por malezas, ¿no? Entonces siempre se sugiere mantener alrededor la planta completamente limpia. Si es de manera manual, mejor, pero si no, el sistema multieje permite el uso de herbicidas a lo largo de la fila. Ahí ven una plantación de avellanos que va a ser conducida a eje único, y bueno, ahí están aplicando herbicidas, generalmente son herbicidas desecantes para evitar algún tipo de intoxicación a la planta.
Luego, en el invierno siguiente a la plantación, si la planta arraigó bien y tuvo un buen crecimiento de brotes, se sugiere seleccionar 3 o 4 ramas próximas al ápice, que estén ubicadas en distintas direcciones alrededor del eje, y el resto de las ramificaciones y los rebrotes basales se eliminan, ¿sí? La idea es formar una copa a los 70, 60 centímetros de altura, compuesta por 3 o 4 brazos alrededor del eje, como ven acá en la foto inferior derecha. Una sugerencia es que las ramas principales no salgan del mismo punto para evitar las rajaduras posteriores cuando las plantas son grandes. El sistema es un sistema clásico de copa, digamos, de formación de copa. Al segundo año, digamos, también se rebajan los ejes seleccionados el año anterior para generar nuevos crecimientos y que continúen su longitud. Se hacen trabajos de despuntes de ramas laterales que están ubicadas alrededor de la rama o brazos principales. También se hacen raleo de ramas orientadas hacia el centro de la copa y también se deben eliminar las ramificaciones verticales, comúnmente llamados chupones. La idea es que siempre el centro de la copa del árbol esté completamente despejado. Esa poda se repite al año 3, al año 4, hasta el año 5, donde uno ya, digamos, tiene formada una planta con un eje o tronco principal bien identificado, del cual salen ramas secundarias que van a ser portadoras de las ramas terciarias y cargadoras de fruta. Durante los primeros años hay mucho trabajo, mucha labor de control de rebrotes. Digamos, se suelen aplicar o controlar con herbicidas secantes los rebrotes durante el periodo vegetativo en varias ocasiones, 2 o 3, incluso 4 veces a lo largo de la temporada. Y la poda de formación en un sistema de monoeje debería estar finalizada al año 5 o 6. Ahí ven una plantación de esa edad muy bien conducida y protegida con buenas cortinas. Si queremos conducir un avellano en un sistema multieje, y si partimos con plantas de buena calidad, es decir, con plantas con buen sistema de raíces, con brotes de más de 1 metro, rebajamos el eje hasta los 30-40 centímetros de altura. Una cosa muy importante que quizás creo que no le mencioné es el tema de estar muy atentos con los riegos luego de la plantación. ¿Sí? Una vez puesta la planta, los próximos 2 o 3 meses a la planta nunca le debe faltar humedad. La idea es que se arraigue rápidamente y empiece a activar y a generar raíces y hojas. La foto de la derecha es una plantación del año pasado que está siendo conducida a multieje. Se le cortó el eje principal cuando se la plantó a los 30-40 centímetros y este cuadro en particular no disponía de cortinas y se decidió dejar todas las malezas del interfilar como para que sirviera de protección. Y la verdad que las plantas respondieron muy bien a esa condición, siempre limpiando la superficie alrededor de la planta para evitar todo tipo de competencia. Ahí podemos ver a lo largo de la fila cómo era el desarrollo de las plantas a mediados del mes de diciembre. Hoy en día las plantas tienen brotes de incluso más de 1 metro, con 1 año de verde.
Bueno, esta es una plantación de 2 años de edad, digamos, con muy buen desarrollo, muy bien establecida, digamos. Comúnmente, una vez que se poda la planta en plantación, cuando uno sigue un sistema a multieje, el segundo año prácticamente no se toca la planta hasta el tercero. Cuando la planta ya tiene rebrotes bastante importantes en longitud, uno ahí empieza a intervenir con la poda, básicamente formando una especie de vaso a nivel de suelo. Acá ven una foto que antes de ser podada, y aquí una foto después de la poda. Básicamente lo que se busca es dejar 6, 7 ramas equidistantes, generando una especie de copa. Nos solemos ubicar las ramas en la posición deseada con tacos, y eliminar básicamente todas las ramificaciones que están o que nacen desde el centro de la copa que nosotros queremos formar. Digamos, cuando las plantas tienen un buen desarrollo el primer año, ya, digamos, uno puede empezar a ir seleccionando las futuras ramificaciones que van a constituir la estructura de la planta. No recomendamos podar muy tardíamente porque vamos a tener algunos problemas. Esta fotografía muestra una planta de 4 años de edad, que ha adquirido muy buen desarrollo vegetativo, y acá ven la planta en ese invierno, y que tenemos que formar, digamos, ¿no? Esta situación, digamos, uno puede llegar a formar una planta en esta situación, pero, digamos, eso demanda mucho tiempo, mucha labor, y además uno elimina muchísima vegetación, mucho rebrote, digamos, ¿no? Y eso básicamente es agua, es nutrientes, cuidado que uno le fue dando durante los años anteriores. Bueno, ahí ven una planta de 4 años antes de ser podada, antes de ser podada y después. Se puede realizar, pero como les decía, es muy dificultosa la formación cuando tenemos o partimos de una planta con muchos rebrotes basales. Y sacamos una gran cantidad de material que se va a quemar. Con lo cual, nosotros sugerimos intervenir cuanto antes en la poda de formación en los sistemas multieje, y no esperar al año 4 o al año 5 inclusive. La madera del avellano es una madera que se endurece muchísimo año tras año, y además de ser dificultosa por el tema de introducir las herramientas, es muy dura. Y una conducción de una planta de avellanos a multieje debería estar finalizada al año 4, máximo 5. Se puede hacer paulatinamente, pero al año 5 ya debería estar finalizada su formación. Las dos anteriores situaciones planteadas fueron partiendo de plantas de muy buena calidad. Cuando no tenemos esa situación, cuando tenemos plantas de calidad irregulares o brotes muy débiles, con pocas raíces, independientemente del sistema de conducción elegido, la planta se rebaja o se debería rebajar a 2 o 3 yemas. Esto va a promover el desarrollo de brotes vigorosos, y en el invierno siguiente recién elegimos la conducción deseada. Esto desde ya es para generar un equilibrio entre la parte aérea y de raíces. Pasando a lo que es plantación y sistema de conducción en nogales, un poco lo mismo. Tenemos que ver, de planificar antes de plantar una plantación de nogal, si vamos a disponer de plantas de calidad.
¿Y a qué llamamos una planta de calidad en nogales? A una planta que presente 2 años de injerto, con buen desarrollo radical, si es en cabellera mucho mejor, como ven acá en la fotografía, con un injerto que tenga al menos 2 centímetros de diámetro, una altura de 1,5 metros o más, y que en general también sea de aspecto sano, ¿no? O que presente un aspecto sano. La época de plantación del nogal es en invierno, cuando se planta raíz desnuda, ¿no? Preferentemente en el mes de agosto, podemos extendernos hasta los primeros días de septiembre. El nogal, la variedad más temprana que se cultiva acá, que es Chandler, está brotando los primeros días de octubre. Aquí le marqué una plantación a fines de octubre o después de la segunda quincena de octubre. Es un caso en particular en que se trajeron las plantas del vivero y se las mantuvo en frío y se las plantó luego de que pasara el mayor riesgo de heladas, dado que años anteriores ese productor tuvo mucha mortandad de plantas por haber plantado tempranamente. Es una posibilidad, digamos. Bueno, acá un poco muestra el esquema de una plantación de nogal. Una cosa muy importante es el tema de que el injerto tiene que quedar sobre la superficie del suelo. Eso es una condición sine qua non, digamos, ¿no? El nogal es muy sensible, sobre todo en ese lugar, a ser afectado por un hongo que se llama Phytophthora. Rápidamente desarrolla mayormente en esos puntos de unión. Lo mismo un poco que en avellanos, en una zona se recomienda una fertilización de fondo, fosforada. Luego se suele colocar una palada de tierra para que no haya un contacto directo de las raíces con el fertilizante, y luego se coloca y se tapa el hoyo de plantación. Algunos colocan un tutor junto con la plantación, o bien se puede colocar en esa misma temporada, pero no justo en la plantación. Cuando partimos con raíces que son nodulosas o que presentan gran longitud, lo que se sugiere es intervenir con una poda para ubicar de manera correcta todo el sistema radical en el hoyo realizado, ¿no? En el nogal también, si tenemos algún tipo de limitante de suelo en profundidad, es recomendable la confección de camellones para ganar unos centímetros de suelo. Bueno, la foto de la derecha muestra una plantación de nogal, creo que es el primer verde. Una cuestión importante en el nogal es que nunca le llegue agua al cuello de la planta, justamente por lo que le comentaba hace un rato, que rápidamente desarrollan en esta zona esta enfermedad llamada Phytophthora, ¿no? Y si el injerto está muy bajo, seguramente va a desarrollar. El sistema de formación en nogales, bueno, existen básicamente 2 sistemas. El sistema clásico llamado envaso, que es utilizado en sistemas extensivos de baja densidad, en una plantación que va de 100 a 150 plantas por hectárea. Estas densidades prácticamente ya no se utilizan hoy en día. El vaso es más adecuado para las variedades de fructificación apical, como la franquette. La franquette es una variedad que se planta acá en la zona, por ser tardía y porque se escapa muchas veces de las heladas primaverales. El sistema en sí está más adaptado a la cosecha manual, y por ahí tiene como ventaja que es más fácil de formar. El otro sistema más utilizado, y que en realidad se está utilizando en todo el mundo, es el sistema en eje central. Existen distintas variantes, pero en sí, digamos, están orientados a sistemas de plantación en alta densidad, a plantas que van de 8x6 a 7x5.
esto es 208 plantas a 285 plantas por hectárea. Se adapta muy bien las variedades de fructificación lateral, justamente por esa condición. Se la forma en eje central para facilitar la cosecha mecánica, lo que sí es bastante, no sé si es difícil de formar, pero bueno, hay que tener algunos cuidados en particular. Si nosotros partimos de una planta de buena calidad y queremos formarla en forma de vaso, se sugiere rebajar el eje hasta el 1,20 m aproximadamente. A partir de aquí van a salir los futuros brazos o ramas principales que van a conformar la copa de la planta. Muchas veces las plantas ya vienen podadas a esa altura, digamos, y entonces simplemente se las coloca en el lugar de plantación y no se las toca en ese momento, digamos. Esta es una fotografía de una plantación que fue conducida en vaso y es de la variedad Franquet. En este momento, digamos, la planta estaba en su primer verde. En el primer invierno se suelen seleccionar, digamos, las 3 o 4 ramas que van a constituir los brazos de la copa, de la misma manera que en la formación en avellano en copa, digamos, las ramas tienen que estar ubicadas en distintas direcciones alrededor del eje, no tienen que salir del mismo punto. Y si la longitud del brote en ese primer verde exceden los 60-80 centímetros, se suelen rebajar para armar el primer piso de la copa, digamos. De ese punto de cortes, dependiendo si se hace en verano o bien en invierno, van a salir 2 ramas que van a ser las terciarias y que también ayudan a definir la copa que nosotros estamos buscando. Bueno, en la imagen de la izquierda ven un nogal formada en copa con sus 3 brazos bien definidos. Aquí está, digamos, la longitud que le indicaba hace un rato de 60 centímetros, donde se hace un corte y de ahí salen las 2 ramas terciarias y así sucesivamente se va formando la copa de los árboles. Y aquí una planta un año más que la fotografía anterior, aparentemente, y ahí indico, digamos, los cortes que uno haría para nuevamente generar las ramas terciarias, en este caso cuaternarias. Y las ramas que están muy bajas se eliminan por completo, y todas aquellas que tienen una dirección hacia el centro de la copa. Tanto la variedad Franquet como la variedad Chandler pueden llegar a conducirse en forma de copa. La Franquet en particular es una variedad vigorosa que comienza tarde en producir y, como les decía, es de fructificación apical. O sea que se sugiere, digamos, que en esta variedad no se realicen tantos despuntes o rebaje, porque estamos eliminando puntos de fructificación. Es mejor que hayan muchas ramificaciones para, digamos, un poco ganar años en entrada de producción. Contrariamente, en la variedad Chandler, ya en el segundo año de madera empiezan a emitir ramificaciones laterales, que es donde carga fruta, ¿sí? Ahí, por ahí con la flechita indico los dardos o las ramificaciones que traen fruta en el nogal. La variedad Chandler es una variedad temprana, empieza a producir fruta rápidamente y eso hace que el control se regule y por ende, digamos, permite también la plantación en alta densidad. Siempre, digamos,
en cualquier sistema de formación, lo que uno tiene que buscar es que la copa de la planta, en este caso en un sistema de formación en vaso, permita una buena ventilación para la sanidad de las plantas y buena entrada de luz en el interior de la copa. Ese es el objetivo para que haya muchos puntos de fructificación. Esta es una fotografía de una plantación de la variedad Franquet, acá de la zona, de 8 años de edad. Fíjense el vigor de las plantas. Y ahí les indico, digamos, los puntos donde fructifica esta variedad en particular. Este sería su primer año de producción. Es de esperar que el próximo año, digamos, ese nivel productivo se duplique. Pero, digamos, son plantas donde tienen muy bien definida su tronco principal y su copa, ¿no? Cuando nosotros queremos formar una planta en eje y partimos de una planta de buena calidad, es decir, con muy buen sistema radicular, con un brote de más de 1,5 metros de altura, se aconseja rebajar el brote a 1/3 de su longitud, o a 1,70 m aproximadamente. A partir de aquí, lo que vamos a tratar de generar es el crecimiento de la brotación más próxima al ápice para darle continuidad al eje que lo vamos a estar formando paulatinamente con los años. Esta es la misma planta en su primer verde. Una vez que pase, digamos, el riesgo de heladas en nuestra zona, nosotros debemos seleccionar el eje apical que va a dar continuidad al eje líder o central, y se suelen eliminar los 3 o 4 ramificaciones cercanas a ese eje para no generarle competencia, digamos, ¿no? Y también en verde, digamos, se eliminan todas las ramificaciones o brotaciones por debajo del 1,5 metros. En el primer invierno de la planta conducida en eje, lo que se hace básicamente es, digamos, en ese primer verde, es esperar que ese eje principal haya crecido al menos 1 metro, 1,5 metros. Entonces, en el invierno siguiente, lo que se hace es el mismo trabajo que se hace en plantación, que es reducir 1/3 de la longitud del eje que creció esa temporada, para dar continuidad al eje en la próxima temporada vegetativa. Y las ramificaciones laterales que han salido a lo largo del eje se pinzan o se eliminan, dependiendo de la densidad de ramificaciones que haya adquirido la planta en ese primer verde. En el segundo verde de la planta, un poco lo mismo, digamos, una vez que pase el riesgo de heladas, porque nosotros tenemos esa condición de que por ahí cae una helada a fines de octubre y, digamos, quemen todos los brotes que uno supuestamente iba a elegir tempranamente, ¿no? Nosotros lo que sugerimos es que esos brotes se elijan después del riesgo de heladas. Si no hubo condiciones de heladas, se hacen un desbrote de los brotes que están próximos al eje, se elige el eje que va a dar continuidad a la conformación del líder para evitar la competencia, y las ramificaciones laterales de mucha longitud se las pinza o se las corta para un poco frenar y digamos que priorizar el crecimiento del eje principal. Ya en el segundo invierno de la planta uno ya puede elegir 1 o 2 ramas o brotes que van a constituir el primer piso de la plantación, de la planta, perdón. Uno tiene que elegir una rama que esté de 1,70 m para arriba,
buscando siempre que una posición de un ángulo que no muy cerrado para evitar futuros quiebres de ramas, y uno suele ayudarse con hilos para darle inclinación a esa ramificación que uno elige como primer piso de la planta. Y con los años, digamos, uno va eligiendo distintos pisos a una distancia entre uno y otro de unos 30-40 centímetros alrededor del eje en forma de espiral. Ese sería un poco lo que nosotros buscamos en una planta conducida en eje central. En este caso es un eje central semilibre o semiestructurado porque vamos construyendo el eje con los años, siempre rebajando el eje, buscando una mayor rotación del futuro eje central. Hay otro sistema de formación en eje que se llama eje libre, que por ahí está más adaptado a sistemas de ultra alta densidad, en donde el eje se lo corta únicamente en plantación y luego se lo deja libremente y no se lo toca más, digamos, ¿no? En este caso, nosotros vamos construyendo el eje principal año tras año. Bueno, acá en el tercer invierno vamos a elegir los más pisos, digamos, que van a constituir las ramas productivas de la planta. Una cosa que por ahí no le mencioné es que en este sistema es muy importante usar buenos tutores, firmes tutores, y que sean altos, digamos, ¿no? En este caso nosotros usamos un tutor fuerte de 1 metro 20, y sobre ese adjuntamos uno mucho más fino, que nos permitía, digamos, ya conducir el eje principal de la planta. En el tercer invierno lo que se hace básicamente es despuntar las ramas que uno eligió como eje, como pisos, digamos, y se eliminan todas aquellas que, digamos, compiten con la que nosotros seleccionamos. Y hay muchos trabajos de atadura de plantas. Esta es una es una planta de 3 o 4 años de edad, donde, digamos, tenemos bien definido el líder o el eje central, las ramificaciones o pisos, que están dispuestos o separados uno de otros entre 20 y 30 centímetros para evitar competencia entre ellos. Como es la variedad Chandler, rápidamente en los pisos que nosotros dejamos nacen estructuras fructíferas y carga rápidamente. Nosotros la apertura de las ramas laterales las logramos, como les mostraba en la foto anterior, con hilos que nos ayudan a poner en posición deseada la rama. En algunos casos se sugiere, digamos, eliminar la yema principal del nogal, dado que esta da una ramificación muy angulada, muy cerrada, pero para nosotros en nuestra zona es un riesgo, digamos, porque si eliminamos esta yema y brotan las que están debajo y caen en una helada, digamos, nos quedamos sin puntos de brotación. Es preferible, digamos, esperar, digamos, que broten todas las yemas y en primavera, mediante desbrote, elegir por ahí la rama lateral. Una cosa que hemos notado nosotros es que es conveniente usar un tutor angosto, digamos, porque si el tutor es muy grueso, digamos, el lugar donde está apoyada la planta queda sin brotación y queda como un claro, digamos, sin ramas en la planta. Y la idea de la conducción en eje es que hayan ramificaciones laterales en forma de hélice alrededor del eje. Y con los años, digamos, debería quedar una planta con 8 a 10 ramas laterales o pisos en forma de espiral alrededor del eje único, formando una especie de pirámide. Esa sería la situación más buscada o la situación ideal.
tratando de que cada planta ocupe su espacio, y no genere competencia con las lindantes o con las que están en la otra fila. Cuando uno parte con plantas de calidad regular, como ven en la fotografía, con pocas raíces en general, muy finitas, con una gran raíz importante ahí que no cumple ninguna función, independientemente del sistema de conducción que uno va a elegir, se sugiere rebajar el injerto a 2 o 3 yemas. Un poco lo mismo, esto lo que buscamos es promover el desarrollo de brotes vigorosos durante esa primera temporada, y en el invierno siguiente recién uno debería elegir la conducción deseada. Sugerimos esto en estas condiciones, y también cuando las plantas han sufrido algún tipo de estrés. Nosotros estamos en una zona bastante distante de los viveros comerciales, y las plantas suelen transitar por el país mucho tiempo, muchas veces sin cuidado, y las plantas suelen llegar con mucho estrés o con raíces muy secas, y en ese caso, digamos, también, a pesar de que en aspecto las plantas aparentan ser de buena calidad, sugerimos rebajar la planta, el injerto, y empezar la conducción al año siguiente. Estas son 2 fotografías de plantas que no tienen una formación definida. Esta es un híbrido entre copa y eje, donde no se la intervino en los momentos oportunos, y adquiere gran frondosidad, mucha ramificación. Esta planta con hoja seguramente sumamente densa, eso complica el tema sanitario. Y de la foto de la derecha también es una planta que aparentemente se tuvo la intención de conducirse en eje, pero el eje se ha perdido, y rápidamente adquieren gran longitud las ramas laterales, sobre todo cuando el eje se suele perder cuando se dejan 2 ramas laterales que surgen del mismo punto, 2 o 3 como es en este caso. Entonces, antes de iniciar un emprendimiento productivo, es muy importante analizar el modelo que uno va a seguir, considerando diferentes indicadores: el sitio de plantación, esto es analizar el clima y el suelo, la disponibilidad de plantas y la variedad que nosotros podemos llegar a conseguir, la conducción que vamos a elegir, y el capital humano disponible en esa región, digamos, ¿no? Gente que puede, en principio, y después que sepa o que tenga criterios básicos para encarar algún tipo de formación en particular. Un poco ya para finalizar, Gastón les comentaba al inicio que yo formo parte del grupo de fruticultura, y mis compañeros de grupo son Silvia Gallo, Gastón Fuente, que ya se presentó, bueno, quien les habla, y Abel Panquilev, o Panqui, que es la persona que colabora con nosotros en tareas de apoyo. Para cualquier tipo de consultas nos pueden escribir a cualquiera de los 3, ahí les dejo los correos de cada uno. Y nada, eso es todo. Espero que pronto podamos volver al ruedo y volver a hacer este tipo de jornadas presenciales que son más útiles a la hora de explicar este tipo de temas. Muchas gracias. Bien, Darío, muchas gracias por la presentación, fue muy clara. Tenemos una consultita nomás de Pablo Galván, que nos pregunta unas cuestiones de hora de frío que necesita para fructificar el nogal. No sé a qué hace referencia, si hace referencia a alguna variedad en particular, porque tanto hablaste como de Franquet como de Chandler. Sí, bien. Sí, la variedad Chandler es menos exigente en hora de frío que la Franquet. La Franquet requiere más de 1000 horas de frío, si no mal recuerdo, 1100 horas de frío, para poder
brotar y fructificar de manera adecuada, digamos, ¿no? Y la variedad Chandler anda alrededor de los 700 a 800 horas. Perfecto. Bueno, solo anecdótico, cuento nomás que hay gente conectada de Pigüé, de Mendoza, de Salta, y creo que acá finalizaríamos con la charla, porque no hay otras consultas. Bueno, nada, espero que le haya sido de utilidad, y bueno, ya ahí les dejé los correos nuestros, así que cualquier consulta nos contactamos por ese medio.